Hoy vamos a ver cómo crear un factor de conversión para la aplicación de Trópico Insumos. Entonces, ¿qué elementos componen el factor de conversión? Primero, la unidad de entrada. El siguiente es la unidad de salida y el factor de conversión, es decir, el valor por el cual se va a hacer la multiplicación de la conversión entre las diferentes unidades. ¿Cómo llegamos a ese factor de conversión? Mediante una operación matemática, una división. Como lo vemos en la imagen, la operación es sencilla, es dividir la unidad de entrada sobre la unidad de salida y me va a dar un valor, que es el que yo voy a configurar en la aplicación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Nos piden convertir de galón de 20 litros a centímetro cúbico. Dado que este es una unidad distinta, entonces siempre que yo tengo esta situación debo de crear la conversión inversa. Vamos a ver ambos ejemplos. El primero, entonces, la unidad de entrada viene a ser la garrafa de 20 litros, la de salida el centímetro cúbico. Vamos a averiguar cuál es el factor de conversión. Entonces, situamos en la parte superior la unidad de entrada, en este caso 20 litros, y en la parte inferior un centímetro cúbico. Requiero entonces tener la misma unidad en ambas posiciones de la división. Por lo tanto, reemplazo litros por 1000 centímetros cúbicos, que aplica para este caso. Y continúo con el resto de la operación, el 20 y el 1 en su lugar. Luego, dado que la división es una operación numérica, no puedo llevar ningún tipo de letras, entonces elimino los centímetros cúbicos y procedo a hacer la operación de 20 por 1000 en la parte superior y el 1 lo dejo en la parte inferior. Luego finalizo con 20.000, que es el resultado de esa división. Ese es el valor que voy a utilizar en el factor de conversión. Vamos a ver el ejemplo 2, que viene a ser otro factor de conversión distinto. Vamos a hacer de centímetro cúbico a garrafa de 20 litros, el complemento. Entonces, hacemos de un centímetro cúbico ubicado en la parte superior, en la parte inferior ubicamos los 20 litros. Entonces, luego transformamos los litros en centímetros cúbicos, corresponden a 1000. Elimino las letras de centímetro cúbico, continúo con la operación de 20 por 1000 y hago la división 1 dividido 20.000. Ese es el valor que voy a utilizar en el factor de conversión. Voy a realizar la configuración en el sistema de Trópico Insumos. Entonces me voy para Trópico Insumos en la opción Administración, Maestros, Administración de Artículos, Factor de Conversión. Esta de acá. Entonces acá cierro el menú lateral y presiono la razón social. Vamos a trabajar con Agrícola Sara Palma. Luego, en unidad de entrada, selecciono para el ejemplo 1 galón de 20 litros. Entonces, vamos a buscar acá. Entonces vemos que acá está galón 20 LT. Listo. Y acá en unidad de salida seleccionamos centímetro cúbico. Seleccionamos. ¿Cuál es el factor de conversión? El que ubicamos en la presentación, es decir, 20.000. Esta parte es el primer ejercicio. Entonces acá escribimos 20.000. Acá no contamos con la necesidad de escribir ningún punto ni ninguna coma. Esos caracteres los utilizamos cuando son decimales. Entonces le damos grabar.
Entonces el sistema me informa datos almacenados con éxito. Entonces vamos a hacer el segundo ejemplo, el de centímetro cúbico a galón de 20 litros. Le damos acá en la parte superior limpiar. Nuevamente seleccionamos la razón social. Y acá ya seleccionamos la unidad de entrada centímetro cúbico. Y en la unidad de salida seleccionamos galón de 20 litros. Y acá ingresamos el valor numérico, que en este caso, si hacemos referencia, es el 0, el punto, 4 ceros y luego el 5. Entonces 0.1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con grabar. El sistema nos informa qué datos están almacenados con éxito. De esta manera hemos configurado el factor de conversión para dos unidades de medida diferentes. Listo. Debemos de tener en cuenta varias notas. La primera, el sistema acá en la lista de unidades nos presenta varias opciones para una misma unidad. En el caso de el galón de 20 litros, vemos que tenemos galón de 20.000 centímetros cúbicos y galón de 20 LT. Vienen a ser la misma unidad, pero en el sistema nosotros siempre vamos a utilizar una de las dos, no podemos combinar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo el segundo ejemplo, debimos utilizar la misma, 20 LT, no 20.000, porque para el sistema corresponden a unidades diferentes, aunque en la realidad signifiquen lo mismo. Para varias unidades aplica la misma situación. Por ejemplo, también encontramos que está la garrafa de 20 litros. Entonces, es el mismo ejemplo. Nosotros vamos a utilizar, si decidimos utilizar galón de 20 LT, no podemos mezclarlo con garrafa de 20 litros. Esto debemos de tenerlo en cuenta para el siguiente video, que vamos a ver la configuración del artículo en el sistema en las respectivas unidades. Entonces lo retomaremos en aquel video. Muchas gracias.